¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando viajas en un auto y el conductor frena bruscamente, sientes que tu cuerpo sigue hacia adelante? ¿O por qué cuando saltas de una pequeña barca vas hacia adelante, pero la barca se mueve hacia atrás? Estas situaciones tienen algo en común. Pueden ser explicadas con las 3 leyes del movimiento de Newton. Pero, ¿por qué es importante entender esto? Las leyes del movimiento no son solo teoría, son la base de la física clásica. El pilar de la ingeniería, la aviación, deportes, tecnología, incluso los viajes espaciales. Comprenderlas te ayudará a entender cómo funcionan las fuerzas y el movimiento en la vida real. Pero primero hay que preguntarnos, ¿quién fue Isaac Newton? Isaac Newton, nacido en 1643 y fallecido en 1729, fue un físico, matemático y astrónomo británico que revolucionó la ciencia en el siglo XVII. En una época donde las explicaciones científicas apenas empezaban a desarrollarse, Newton formuló las leyes del movimiento, la ley de la gravedad y cálculo matemático. Su obra cumbre, el Principia Mathematica, fue una guía revolucionaria que cambió la forma en que entendemos el universo. Así que hoy vamos a explorar las 3 leyes del movimiento de Newton, que dicen cómo aplican en la vida cotidiana y por qué siguen siendo esenciales para entender el mundo como se conoce hoy en día. Bien, vámonos con la primera ley de la inercia. ¿Qué dice la primera ley? La primera ley de Newton afirma que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continúa en línea recta y a velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre sí. A esto se le llama la ley de la inercia porque describe la tendencia de los cuerpos a resistirse a cambios en su movimiento. Pero hay que entender una cosa, ¿qué es la inercia? La inercia es la propiedad de los objetos de mantenerse como están. Si están en reposo, quieren seguir en reposo. Si están en movimiento, quieren seguir en movimiento en línea recta. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor es su inercia. Para esto tenemos un ejemplo práctico, un auto en movimiento. Bien, imagina, cuando viajas en un auto y el conductor frena de repente, tu cuerpo sigue hacia adelante. ¿Pero por qué? Porque tu cuerpo tiende a mantenerse en movimiento hasta que una fuerza externa, como el cinturón de seguridad, actúe sobre él. Ejemplo número 2. Disco sobre hielo. Si deslizas un disco de hockey sobre una superficie de hielo, sin fricción, el disco se mueve indefinidamente en línea recta a menos que una fuerza como la fricción o un golpe lo detenga o se desvíe. Y vamos a dar un ejemplo extremo en el espacio. En el espacio donde no hay fricción, un objeto lanzado continuará viajando en línea recta para siempre a menos que una fuerza externa como la gravedad lo afecte, lo detiene. Bien, entendamos un poquito el contexto histórico. Antes de Newton, los científicos como Aristóteles pensaban que los objetos necesitaban una fuerza constante para mantenerse en movimiento. Newton demostró que esto no era cierto, que el movimiento natural de un objeto no requiere una fuerza continua, sino que se mantiene a menos que actúe una fuerza externa. Muy bien, comprendido esto, vámonos con la segunda ley, la fuerza, la masa y la aceleración. ¿Qué dice la segunda ley? La segunda ley establece que la fuerza que actúa sobre un objeto es igual al producto de su masa y su aceleración. Es decir, que fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza aplicada de un objeto determina cómo cambiará su velocidad, su aceleración, pero este cambio depende también de su masa. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Si aplicas la misma fuerza a 2 objetos de diferente masa, el objeto más ligero tendrá una mayor aceleración. Por el contrario, los objetos más pesados requieren más fuerza para lograr la misma aceleración. Vamos con el ejemplo práctico número 1. Autos pesados y autos ligeros. Si un coche ligero y un camión pesado reciben el mismo impulso, el coche acelerará más rápido porque tienen menos masa.
Por eso, los camiones requieren motores más potentes para moverse. Ejemplo práctico número 2. El deporte. En un partido de béisbol, al golpear una pelota con un bate, la fuerza ejercida determina cuán rápido y lejos volará. Una pelota ligera acelerará mucho más rápido que una más pesada con la misma fuerza. Y vamos con un ejemplo de caída libre. La aceleración debido a la gravedad, que es 9.8 metros por segundo, es la misma que todos los objetos en la Tierra, pero un objeto más pesado requiere más fuerza para mantener la misma aceleración. Pero ¿cómo usamos hoy en día esta ley? Los ingenieros y físicos utilizan la segunda ley para diseñar aviones, automóviles, puentes, cohetes, y esta ley es crucial para calcular las fuerzas necesarias en cada situación. Tercera ley. Acción y reacción. ¿Qué dice la tercera ley? La tercera ley establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Es decir, siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, ejerce una fuerza de la misma magnitud en dirección opuesta. Vamos a ver un ejemplo. El retroceso de un rifle. Cuando un rifle dispara una bala hacia adelante, el rifle es empujado hacia atrás con la misma fuerza igual o opuesta, y esto se llama retroceso. Ejemplo práctico número 2. Saltar en la tierra. Cuando saltas, tus piernas empujan el suelo hacia abajo con una fuerza. El suelo, en reacción, te empuja hacia arriba, permitiendo despegar. Ejemplo práctico número 3. Los cohetes espaciales. Un cohete funciona impulsado por gases hacia abajo a alta velocidad. La reacción opuesta empuja el cohete hacia arriba, permitiendo despegar y vencer la gravedad terrestre. Aplicación en la vida cotidiana. La tercera ley se aplica constantemente en el deporte, vehículos, aviación y más. Por ejemplo, al remar un bote, empujas el agua hacia atrás y el bote se mueve hacia adelante como reacción. Aquí es algo muy bonito porque Newton no solo logró estas 3 leyes del movimiento, sino que también describió cómo funciona la gravedad, explicando el movimiento de los planetas en el universo. Su obra, Principia Mathematica, sentó bases en la física moderna. Además que Newton trabajó la óptica, descubrió que la luz blanca está compuesta por un espacio de colores. Fue un científico cuya curiosidad e inteligencia lo llevaron a desentrañar los secretos del universo. Muy bien, pues vamos con la conclusión. Las leyes del movimiento de Newton son la base de nuestra comprensión del mundo físico. Desde las máquinas simples hasta la tecnología más avanzada depende de estas leyes. Y Newton nos enseñó que el universo funciona con reglas simples, pero poderosas. Si te apasiona la ciencia y quieres entender más de cómo funciona el mundo, sigue explorando y aprendiendo. Y bien, claro que sí, si te gustó también este video y quieres aprender más, suscríbete, dale like, comparte. ¿Qué te pareció el legado de Newton? Déjamelo en un comentario. Y nos vemos en un próximo video. Te saluda Alonso Shaica. Chao, chao.